Un multimillonario despiadado acepta a regañadientes a una pasante durante un año, pero nunca esperó enamorarse de ella a primera vista. El nombre de Oliver Cross era sinónimo de miedo en el mundo empresarial. Cualquiera que tuviera un interés pasajero en las finanzas conocía su reputación, implacable, despiadado e increíblemente exigente en sus expectativas. Cross Enterprises, con sede en un rascacielos que parecía apuñalar el horizonte, era una fortaleza de ambición donde los empleados prosperaban bajo presión o renunciaban en cuestión de días. Desde su ascensor privado hasta su oficina en el último piso, todo en Oliver gritaba poder. Se movía con una autoridad tranquila que dejaba a quienes lo rodeaban asombrados o aterrorizados, a veces ambos. Una fresca mañana de lunes, Summer Carter se encontró en el vestíbulo de mármol del edificio, con el corazón latiendo tan fuerte que se preguntó si los guardias de seguridad podrían oírlo. Agarraba una delgada carpeta que contenía sus documentos personales y los papeles de recursos humanos que confirmaban su puesto como la nueva interna asignada a seguir al propio Oliver. Estaba tan ansiosa que la grandeza del vestíbulo, superficies relucientes, decoración inmaculada, el silencio de los zapatos caros, apenas se registró. Todo en lo que podía pensar era en su inminente cara a cara con el hombre al que la gente llamaba el Rey Helado. Summer había oído historias de terror. Un amigo de un amigo había sido pasante aquí y renunció a las 2 semanas, citando la intolerable hostilidad como la razón. Otro había descrito a Oliver como un sociópata brillante y se rumoreaba que podía hacer llorar a hombres adultos en las reuniones de la junta. Summer quería creer que algo de esto era exagerado. Sí, era un genio que había construido un imperio desde cero, pero seguramente nadie era tan cruel. Entonces, de nuevo, el silencio y la tensión en el vestíbulo no presagiaban nada bueno. Incluso la recepcionista parecía nerviosa, murmurando instrucciones a Summer mientras vigilaba el ascensor, como si pudiera convocarla para la ejecución. Mientras esperaba el ascensor, Summer recordó por qué estaba allí en primer lugar. Necesitaba esta pasantía no solo por el cheque de pago, aunque el dinero era más de lo que jamás había visto ofrecer a un pasante, sino por la experiencia que la catapultaría a la carrera que soñaba. Su padre siempre había dicho, si quieres ser el mejor, tienes que aprender del mejor, y ella tenía la intención de demostrar que podía. Claro, era tímida, le costaba la conversación trivial y las multitudes, pero era buena para resolver problemas. Si Oliver Cross valoraba la competencia, entonces tal vez, solo tal vez, ella sobreviviría. El ascensor privado llegó con un suave tintineo. Nadie más dio un paso al frente. Aparentemente se entendía que este ascensor estaba reservado para los altos mandos, Oliver y cualquier pobre alma que tuviera una cita. Con una pequeña respiración temblorosa, Summer entró en el coche vacío. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, fue recibida por otro vestíbulo silencioso, este aún más lujoso que el de la planta baja, alfombras de felpa, arte abstracto en las paredes y grandes paneles de vidrio que mostraban una vista impresionante de la ciudad. Pero no había tiempo para admirar nada. Un asistente ejecutivo de aspecto severo le hizo un gesto para que avanzara. La condujo a través de un par de puertas dobles hasta la oficina de Oliver, un espacio extenso de vidrio y acero. Las ventanas se extendían alrededor, ofreciendo una vista panorámica del horizonte. Detrás de un elegante escritorio negro estaba sentado el hombre en persona. Oliver Cross era alto, delgado e irradiaba un aura de control. Todo en él era preciso, desde el impecable traje que llevaba hasta la fría intención de su mirada cuando pasó de la pantalla de su ordenador a la recién llegada. Por un momento, Summer olvidó cómo respirar. Había visto fotografías, por supuesto, en portadas de revistas, sitios web de negocios, pero ninguna de ellas capturaba el magnetismo que irradiaba en persona. Sus ojos eran de un gris tan claro que casi eran plateados. No revelaban nada, como una bóveda cerrada que nadie podía abrir. Su mente buscaba un saludo apropiado, pero su cuerpo aparentemente había decidido que todo lo que podía hacer era quedarse allí parada, apretando su bolso contra su pecho, con la boca seca. La mirada de Oliver persistió y ella sintió su sorpresa.
Fue fugaz, pero ahí estaba, algo brilló en sus ojos antes de desaparecer tras la fortaleza de su compostura, casi como si por un instante no la hubiera esperado. Summer era dolorosamente consciente de su modesto vestido, las sencillas bailarinas negras, la forma en que su cabello se negaba a permanecer metido detrás de las orejas. Se sentía poco preparada para el escrutinio, el silencio se extendía tan tenso que pensó que podría romperse. Él habló y su voz fue baja y mesurada. «¿Eres Summer Carter?» Ella asintió, obligándose a hablar. «Sí, señor». Su atención se dirigió a la carpeta en sus brazos, luego de vuelta a su rostro. «Recursos Humanos me dijo que una pasante empezaría hoy. No sabía que enviarían». Hizo una pausa, buscando una palabra que ella no podía adivinar. «A alguien tan joven». El comentario le subió por el cuello. «Tengo 23 años», dijo en una voz que sonó más pequeña de lo habitual. «Me gradué temprano y la empresa me aceptó para una pasantía acelerada». «Lo sé», respondió él, con un tono cortante. «Siéntate». Ella obedeció, hundiéndose en una silla frente a su escritorio. Tuvo la extraña sensación de que el aire de la habitación había cambiado, como si la temperatura hubiera subido unos grados desde que ella entró. Tal vez solo fueran sus nervios, pero Oliver no parecía nervioso. Parecía completamente tranquilo. La miraba con la misma intensidad que le habría otorgado a un balance que estuviera a punto de analizar. «Esta pasantía requiere excelencia», continuó, «no mediocridad. Si te asignan a mí, estarás expuesta a todas las facetas de esta empresa, operaciones, finanzas, asuntos legales, adquisiciones. No toleraré nada que no sea absoluto». «¿Está claro?» «Sí», logró decir. «Bien». Él se levantó y ella se puso de pie de un salto, casi tropezando con sus propios zapatos. No estaba segura de que había esperado, un apretón de manos, una bienvenida. Claramente ese no era su estilo. La condujo fuera de la oficina, a un laberinto de pasillos, señalando varios departamentos con brusquedad. Cualquier curiosidad de ojos abiertos por su parte se encontraba con su inquebrantable enfoque en los negocios. Hablaba con frases concisas, sin levantar la voz ni una sola vez, sin embargo, los empleados que pasaban casi se apartaban de su camino. Mientras hacían sus rondas, Summer notó cómo la gente apartaba la mirada cuando Oliver pasaba, como si el contacto visual pudiera provocar su ira. Se dio cuenta con una punzada de que esto no era respeto normal en el lugar de trabajo, era miedo. Él notó que ella se daba cuenta, pero no dijo nada. A la hora del almuerzo, le dolían las piernas de seguir su paso rápido y su mente zumbaba con toda la nueva información que él había soltado. Cuando finalmente la despidió a un pequeño escritorio en la esquina fuera de su oficina, se desplomó en la silla, frotándose las sienes. Estaba decidida a cumplir sus expectativas, sin importar lo imposibles que parecieran. Y ya le parecían imposibles, tenía una pila de archivos que revisar, tareas que coordinar y un horario que memorizar. Las horas de su primer día pasaron en un torbellino de llamadas telefónicas, correos electrónicos urgentes y escaneando el laberinto de políticas de la empresa. Estaba tan absorta que olvidó almorzar, sobreviviendo con energía nerviosa y una sola taza de café. A última hora de la tarde, sintió una presencia detrás de ella y se giró para ver a Oliver de pie allí, estudiando su pantalla. La brusquedad hizo que su corazón diera un vuelco. Preparando el archivo de la reunión de la junta de mañana, preguntó con voz neutra. Ella asintió y su mirada recorrió los datos que había compilado. «Quiero un resumen en mi escritorio en una hora». «Por supuesto», dijo, tragándose los nervios. Él hizo un gesto seco y se alejó, dejando tras de sí el más leve rastro de colonia y una tensión persistente que no podía nombrar. Una hora más tarde, ella entregó el resumen en su oficina, con las manos temblando ligeramente. Él le hizo un gesto para que se acercara, escaneando el documento en silencio. El tiempo pareció extenderse y Summer contuvo la respiración, esperando el juicio. Finalmente,
dejó los papeles a un lado. Aceptable, dijo. Un sutil rubor de alivio le calentó las mejillas. No estaba segura de si aceptable era un cumplido, pero era lo más parecido que obtendría de Oliver Cross. Se giró para irse, pero él volvió a hablar. Estate aquí mañana a las 7 en punto. Tenemos una conferencia telefónica con Londres. Y con eso, fue despedida. No fue hasta que salió al aire fresco de la tarde que se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el día. En cierto modo, sobrevivir a este crisol fue una pequeña victoria. Podía ser tímida, pero también era obstinadamente persistente, y si alguien podía soportar la prueba de fuego diaria que era trabajar para Oliver Cross, sería ella. No vio la forma en que él la observaba a través de las paredes de vidrio mientras ella se iba, con los brazos cruzados, su habitual expresión fría traicionando un destello de algo inusual. Nunca lo admitiría ante sí mismo, al menos no todavía, pero en el momento en que Summer Carter entró en su oficina, algo había cambiado en su universo, y esa sensación lo enfurecía más que cualquier batalla corporativa o adquisición hostil. A la mañana siguiente, se corrió la voz de que la nueva pasante de Oliver todavía estaba allí. Por lo general, un pasante asignado a él no duraba un día completo sin una crisis nerviosa o una renuncia apresurada. La tranquila compostura de Summer ya había despertado curiosidad en la oficina, aunque ella no era consciente de los susurros. Estaba demasiado ocupada configurando su estación de trabajo y revisando la agenda de la reunión para la llamada de Londres. Cuando Oliver llegó, exactamente 2 minutos antes de la conferencia de las 7, la miró de arriba abajo, como comprobando si había envejecido de la noche a la mañana. «Sígueme», dijo. Ella lo hizo, agarrando un bloc de notas. Dentro de la sala de conferencias, ventanas gigantes revelaban el bullicio de la ciudad a primera hora de la mañana. La mesa estaba preparada con múltiples pantallas para videoconferencias y algunos altos ejecutivos estaban presentes. Mientras llamaban a los socios de Londres, Oliver le hizo un gesto a Summer para que se sentara a su lado, un pequeño gesto que no pasó desapercibido para los demás en la sala. Por lo general, los pasantes se sentaban en la periferia, si es que se les invitaba. Las mejillas de Summer se sonrojaron, pero no se opuso. Se concentró en su bloc de notas y dejó que la voz tranquila y autoritaria de Oliver la invadiera mientras abría las negociaciones con una empresa farmacéutica inglesa. Era una discusión tensa y complicada que involucraba licencias, contratos y obstáculos regulatorios. Summer tomó copiosas notas, traduciendo rápidamente las capas de jerga corporativa a viñetas. A mitad de camino, uno de los ejecutivos británicos mencionó una regulación específica, algo que podría detener el trato durante meses. Ella garabateó furiosamente, frunciendo el ceño ante el rompecabezas de datos que había reunido. Una posible solución tomó forma en su mente, así que comenzó a redactarla en los márgenes. Oliver notó sus garabatos, pero no se detuvo. Solo cuando el ejecutivo preguntó sobre posibles recursos legales, Oliver inclinó la cabeza hacia Summer, una señal tácita: habla si tienes algo. Ella levantó la vista, con los ojos muy abiertos, sin esperar que él la llamara, pero respiró hondo y explicó una pequeña pero crucial laguna que había descubierto. Era un detalle minúsculo, pero potencialmente podría ahorrar semanas de negociaciones. Hubo un breve silencio. El estómago de Summer se encogió, preocupada de haberse cedido, pero luego el equipo británico pidió escuchar más. Oliver asintió para que continuara y ella explicó, con la voz temblando ligeramente hasta que ganó confianza. Al final de su explicación, los ejecutivos murmuraban impresionados. La expresión de Oliver era inescrutable, pero ella pensó que vio aprobación en la forma en que inclinó la mandíbula. Solo una práctica lo habría notado, pero estaba aprendiendo a leerlo de maneras sutiles. Cuando terminó la llamada, uno de los ejecutivos de la sala, que nunca había mirado 2 veces a Summer, la felicitó por su aguda observación. Ella murmuró un cortés gracias, todavía sintiendo la emoción de esa pequeña victoria. Salieron en fila, dejando a Oliver y Summer solos.
Él la miró directamente y ella sintió un inexplicable revoloteo. Buen trabajo, dijo simplemente. Su corazón se elevó, aunque su tono era tan monótono como siempre. Para él, eso era básicamente una ovación de pie. Ella asintió, con las mejillas calientes. Gracias, señor. Él la estudió por un momento. No soy un hombre al que le gusten las sorpresas. De ahora en adelante, manténme informado si ves algo así. Entendido. Se levantó para irse, con su bloc de notas en la mano, y él la siguió con la mirada, un escrutinio intenso que la hizo sentir incómoda y extrañamente viva. No se atrevió a sostener su mirada por más de un segundo, temerosa de delatar lo rápido que latía su corazón. Él era Oliver Cross, después de todo, intocable, inalcanzable, y definitivamente no era el tipo de persona que se dejaba impresionar por una simple pasante. Sin embargo, más tarde ese día, cuando estaba ocupada actualizando hojas de cálculo, podía sentirlo detrás de ella a veces, como si una carga estática llenara el aire. Él revisaba su trabajo, la interrogaba sobre una cifra, luego se retiraba. Cada vez, su pulso se aceleraba como si estuviera demasiado cerca de un cable con corriente. Se recordó a sí misma que solo eran nervios, eso era todo lo que podía ser. Lo que no sabía era que Oliver, detrás de sus fríos ojos grises, estaba librando su propia batalla. Se dijo a sí mismo que simplemente estaba impresionado por su eficiencia e inteligencia, pero una idea mucho más preocupante había comenzado a desarrollarse en su mente. En el momento en que ella había hablado en esa conferencia telefónica. No era como sus pasantes anteriores, aduladoras o aterrorizadas, o una mezcla de ambas. Era tímida, sí, y claramente intimidada por él, pero también era más aguda que cualquier pasante que hubiera conocido, y extrañamente no se dejaba impresionar por su riqueza o poder. Era profundamente inquietante. Al final de su segundo día, Summer se sentía esperanzada. Si tan solo pudiera mantener este ritmo, seguir cumpliendo con las expectativas, tal vez duraría más de 2 semanas. Tal vez incluso lo lograría durante todo el año. No tenía idea de lo que se estaba gestando bajo el pulido exterior de Oliver, o cómo su sola presencia lo estaba presionando de maneras que él no podía entender o controlar. Los días siguientes pusieron a prueba la resistencia de Summer de maneras que nunca imaginó. Oliver le asignó tareas que rayaban en lo imposible, desde analizar complejos estados financieros hasta redactar propuestas preliminares para posibles clientes. A menudo trabajaba más allá de la puesta del sol, impulsada por una obstinada determinación y la bebida energética ocasional. Para su sorpresa, descubrió que en realidad disfrutaba de gran parte del trabajo, reunir datos y detectar patrones era algo natural para ella. Era la presencia impredecible de Oliver lo que la ponía nerviosa. En un momento parecía casi aprobador, dejando caer un raro bien o bien hecho cuando descubría un detalle importante, al siguiente, se volvía frío, reprendiéndola por errores menores o plazos poco realistas, cosas que la hacían sentir como si estuviera caminando perpetuamente sobre la cuerda floja. El constante tira y afloja la dejaba exhausta y confundida. Lo sorprendía mirándola a veces, en breves momentos en los que él pensaba que ella no lo veía. Había una intensidad en su mirada que hacía que su pulso se acelerara. Intentaba no pensar en ello, atribuyéndolo a su implacable impulso de microgestionar todo. Sin embargo, una pequeña parte de ella se sentía nerviosa por la atención, especialmente cuando su mente la traicionaba al preguntarse qué pensaba él de ella como persona, no solo como pasante. Mientras tanto, la rumorología en la oficina no se detenía. La gente se preguntaba cómo Summer se las arreglaba para mantener la compostura a su alrededor. Algunos incluso intentaron hacerse amigos de ella, buscando información privilegiada sobre cómo se comportaba a puerta cerrada. Pero ella no tenía chismes que compartir. Era tan distante en privado como en público. Se dio cuenta de que apenas sabía nada de él personalmente. Los únicos destellos que había vislumbrado del hombre bajo el título eran tan fugaces que no estaba segura de si eran reales, un destello de curiosidad en sus ojos,
atención en su postura cuando ella mencionaba sus ideas, la forma silenciosa en que parecía quedarse justo fuera de su visión periférica. A pesar de la dureza, Summer se encontró con ganas de demostrar su valía, de superar cada desafío que él le lanzaba. No era solo un trabajo, algo en ella quería mostrarle a Oliver Cross que podía manejar cualquier cosa que él le pusiera. A veces se preguntaba si se estaría volviendo loca, porque en momentos extraños sentía algo casi protector en la forma en que él interactuaba con ella, como si se sintiera atraído y repelido por su presencia. Él también se encontraba luchando contra impulsos contradictorios. Su competencia era innegable y su dedicación admirable, pero eso no explicaba la extraña atracción que sentía cada vez que la veía inclinada sobre un escritorio, golpeando su bolígrafo contra su labio mientras descifraba algún análisis complicado. No explicaba por qué fruncía el ceño cada vez que otro pasante intentaba coquetear con ella, o por qué se sorprendía a sí mismo revisando su horario para ver dónde estaba, necesitando saber su paradero en todo momento. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, redobló su despiadada actitud, enterrando lo que fuera que estaba sucediendo bajo un aluvión de tareas imposibles y plazos estrictos. Si la empujaba hasta el límite, seguramente ella flaquearía o renunciaría como todos los demás, y esta inquietante sensación que carcomía su compostura desaparecería. Eso era lo que se decía a sí mismo, al menos. Pero Summer no se quebró. Trabajó, y trabajó bien. Se adaptó, cumplió, y cada vez que él encontraba sus soluciones impresionantes, lo enmascaraba con un gesto seco o un comentario casi desdeñoso. Poco a poco, sin embargo, Summer comenzó a leerlo bajo el frío exterior. Captó tenues destellos de vulnerabilidad, como una sombra que pasa detrás de un cristal esmerilado. A veces, cuando estaban solos en su oficina a altas horas de la noche, discutiendo un próximo trato, él hacía una pausa, sus ojos grises llenos de una intensidad que enviaba calor por sus venas. En esos momentos, parecía estar a punto de decir algo personal, algo real, y luego se retraía, como si se quemara. La tensión entre ellos, tácita y confusa, aumentaba cada día. Summer no estaba segura de qué pensar. Se decía a sí misma que todo estaba en su cabeza, que simplemente estaba hambrienta de cualquier señal de aceptación en este entorno de alta presión. Tal vez solo estaba proyectando su necesidad de validación en él. Era más fácil creer eso que considerar la alternativa, que el infame Oliver Cross pudiera estar experimentando la misma atracción que lentamente se abría paso en su pecho. Se quedó hasta tarde una noche, revisando un informe que él exigió para la mañana. La oficina estaba en silencio, el piso desierto excepto por el personal de limpieza. Alrededor de las 9, se tomó un descanso para estirarse, mirando las luces de la ciudad. Su mente divagó hacia el hombre detrás de la oficina de cristal pulido, a unas puertas de distancia. Pensó en cómo brillaban sus ojos cuando estaba en medio de una negociación, cómo su boca se torcía lo más mínimo cada vez que ella hacía algo que superaba sus expectativas. Sacudió la cabeza, reprendiéndose a sí misma. Este era un territorio peligroso y lo sabía. Sin embargo, cuando regresó a su escritorio, lo vio de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados. Su corazón se aceleró. Trabajando hasta tarde, preguntó en voz baja, con un tono diferente al habitual, menos brusco. Ella logró asentir. Quería terminar el informe que me pidió. Él la estudió por un momento, y por una vez pareció casi humano, incluso cansado. «Ya has hecho suficiente por un día», dijo con voz baja. «Vete a casa». Ella abrió la boca para protestar, pero no pudo encontrar las palabras. Él la miró largamente, lo que hizo que su pecho se oprimiera, luego se dio la vuelta y se alejó, dejándola tambaleándose en la confusión. Tardó unos minutos en recoger sus cosas, con la mente llena de preguntas. En el viaje en ascensor hacia abajo, repasó ese breve intercambio una y otra vez, analizando cada sílaba en busca de significado. ¿Por qué le había dicho que se fuera a casa, cuando normalmente la dejaba quedarse hasta que se desmayaba de agotamiento? ¿Por qué había sonado casi amable? Oliver, mientras tanto,
estaba sentado en su oficina mirando el horizonte. Se dijo a sí mismo que no quería que se agotara. Una buena pasante era un activo, y eso era todo, nada más. Pero sabía que estaba mintiendo. Lo sabía por la forma en que su pulso se aceleró cuando la vio apoyada en la ventana, el suave resplandor de la ciudad reflejándose en sus rasgos. Lo sabía por el nudo en su pecho que se apretaba cada vez que ella estaba cerca. Y así, la batalla de voluntades continuó, sin ser reconocida, sin ser hablada y cada vez más imposible de ignorar. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la cabeza baja, Summer no podía negar la tensión que crecía entre ellos. Nunca se consideró particularmente observadora cuando se trataba de dinámicas interpersonales, pero algo en Oliver llamaba su atención como un imán. Intentaba mantener la distancia, consciente de que él era su jefe. También sabía que no debía leer demasiado en pequeños actos de cortesía, especialmente de un hombre conocido por su frialdad. Pero cuanto más sobresalía bajo su presión, más lo sentía observándola, y con cada desafío que él le lanzaba, cada proyecto que debería haberla hecho desmoronarse, encontraba una chispa de emoción que no podía explicar. Era extraño cómo la arrogancia y la dureza de una persona podían ser tan frustrantes y, sin embargo, tan atractivas al mismo tiempo. Pensó en ese primer momento en que lo había mirado a los ojos en su imponente oficina. Nunca creyó en el amor a primera vista, todavía no lo hacía, pero había habido una sacudida de algo, una comprensión de que este hombre cambiaría su vida, aunque no podría haber adivinado cómo. En verdad, todavía no podía adivinarlo. Solo sabía que la fortaleza que él construyó a su alrededor tenía las más leves grietas y aunque intentaba no preguntarse demasiado, una pequeña parte de ella quería mirar dentro. Para Oliver, cada día era un nuevo ejercicio de negación. La veía navegar hábilmente por tareas que frustraban a empleados mayores y con más experiencia. Se decía a sí mismo que simplemente estaba impresionado con su mente, que su naturaleza modesta era refrescante en un mundo lleno de oportunistas. Pero a altas horas de la noche, cuando la oficina estaba en silencio y él estaba solo con sus pensamientos, admitía que había algo más. Se sentía atraído por ella y eso lo enfurecía. Decidió reprimir esta debilidad antes de que pudiera crecer, sin darse cuenta de que cuanto más luchaba contra ella, más implacable se volvía. Porque la atracción, como cualquier fuerza poderosa, se negaba a ser contenida por pura voluntad. Y cada vez que miraba a los ojos cálidos y sinceros de Summer, sentía que las piezas cuidadosamente ordenadas de su vida amenazaban con desmoronarse. Nunca admitiría eso ante nadie, y menos ante sí mismo, pero esa atracción secreta estaba ahí, esperando el momento en que causaría estragos en sus vidas, mucho antes de que ninguno de los dos lo viera venir. En los días siguientes, la tensión entre Oliver y Summer se volvió tan tangible como la cuerda de un arco tensada, lista para romperse a la menor provocación. El tira y afloja anterior entre ellos se intensificó, dejando a todos en la oficina en puntillas alrededor de su dinámica impredecible. Summer, tan dedicada como siempre, continuó entregando informes impecables y sobresaliendo en las reuniones de estrategia. Se decía a sí misma que solo estaba haciendo su trabajo, pero algunas noches se quedaba dormida repasando pequeños momentos, sus breves elogios en una reunión, la forma en que su mirada se demoraba cuando él pensaba que ella no se daba cuenta, o el tono casi amable que usaba cuando la encontraba trabajando hasta tarde. Oliver se negaba a reconocer las emociones que lo agitaban por dentro. Llegaba más temprano de lo habitual, se quedaba más tarde de lo necesario y se enterraba en el trabajo. Aún así, se encontraba distraído por las cosas más simples, el aroma floral del perfume de Summer flotando por los pasillos, el recuerdo de su suave voz. Se recordaba constantemente a sí mismo que era el director de Cross Enterprises, y cualquier indicio de relación personal con un empleado, especialmente con una pasante, era inaceptable. Sin embargo, esos recordatorios no hacían nada para calmar la calidez que sentía cada vez que ella estaba cerca. Todo cambió una tarde, cuando Oliver vio por casualidad a Summer en una de las salas de descanso. Estaba hablando con Jonah, un amable contador del departamento de finanzas,
Y algo en la forma en que se reían juntos hizo que los nervios de Oliver se incendiaran. Estaba pasando de camino a una reunión importante, pero se congeló tan pronto como vio la luz en los ojos de Summer. Parecía más feliz, más a gusto de lo que él la había visto en su presencia. La visión fue sorprendentemente discordante. No podía oír la conversación, pero vio a Jonah inclinarse para susurrar algo, lo que provocó que Summer soltara una suave carcajada. Unos celos ardientes estallaron en el pecho de Oliver, completamente irracionales y profundamente confusos. Jonah no era más que un colega amigable, pero la sutil cercanía entre él y Summer se sintió como una traición. No tenía sentido lógico. Summer era libre de hablar con quien quisiera, pero la lógica había huido hacía horas, reemplazada por el inquietante dolor de que alguien más pudiera hacerla sonreír de una manera que él nunca había hecho. Siguió caminando, fingiendo desinterés, pero su mente estaba a kilómetros de distancia de la próxima reunión. La visión de Summer inclinándose hacia adelante, con los ojos brillantes de risa, se negaba a abandonarlo. Pasó todo ese día en un frío y lento estado de agitación, gritando a sus asistentes y mirando a cualquiera que se atreviera a hacer una pregunta inoportuna. En algún lugar en el fondo de su mente, reconocía su propio comportamiento como irracional, pero la sensación de perder el control cerca de Summer era aterradora. Este no era él. Despreciaba sentirse vulnerable, peor aún, despreciaba sentirse posesivo. Todos en el edificio percibieron la frialdad en su comportamiento. Algunos empleados intercambiaron miradas nerviosas, preguntándose a quién le tocaría la próxima vez por contrariarlo. Cuando Summer llegó a su oficina a última hora de la tarde para entregar un informe, él apenas pudo mirarla. Su habitual llamada y golpe en la puerta hicieron que su pulso se acelerara, y cuando ella entró, notó cómo el resplandor de su risa anterior aún persistía en su rostro. Eso encendió la misma quemadura en él, una mezcla de ira y algo parecido al anhelo. Escuchó rígidamente mientras ella lo guiaba a través del informe, su voz tranquila y profesional incluso cuando ella captó su tensión. Terminó de hablar, y él hizo un gesto seco de reconocimiento. No hubo buen trabajo ni gracias, solo un gélido despido. En el momento en que ella se fue, se dio cuenta de lo fuerte que tenía los puños apretados. Quería castigarla por hacerlo sentir así, pero eso era absurdo. Ella no había hecho nada malo. Era su propia debilidad, su culpa por dejar que los sentimientos se enredaran en una relación profesional. Antes de que pudiera detenerse, presionó el intercomunicador y llamó a Summer de nuevo a su oficina, con el corazón latiendo más rápido de lo que le importaba admitir. Ella entró de nuevo, con aspecto preocupado, y se quedó cerca de la puerta, esperando su orden. El silencio se prolongó incómodamente. Luego, en una decisión precipitada nacida del pánico y la ira hacia sí mismo, escupió las palabras que destrozarían el frágil mundo que habían construido. Se acabó. Estás despedida. Ella parpadeó, segura de haber oído mal. Lo siento. Dejó los papeles, dando un paso adelante con el ceño fruncido y confundida. ¿Hice algo mal? Odiaba cómo temblaba su voz, pero se obligó a sí mismo a seguir en el papel. Recoge tus cosas, dijo, obligando a su tono a permanecer frío. Recursos Humanos finalizará tu papeleo. Se negó a mirarla directamente a los ojos, temeroso de que si lo hacía, pudiera delatar un indicio de incertidumbre o, peor aún, arrepentimiento. Ella tartamudeó otra pregunta, pero él la interrumpió con una mano en alto, volviéndole la espalda para mirar por la ventana. Eso es todo, dijo, terminando la conversación. Miró fijamente el paisaje urbano, con la mandíbula tan apretada que le dolía. Cuando finalmente se dio la vuelta, ella se había ido. Esa noche, Oliver se convenció de que había hecho lo correcto. Era mejor así. Estaba perdiendo el control, perdiendo el enfoque, y Summer Carter era el catalizador. Era mejor cortar la conexión ahora que arriesgarse a dejarla penetrar más profundamente bajo su piel. Hizo un espectáculo de trabajar hasta tarde,
pero la oficina se sentía vacía incluso con el zumbido habitual del personal de limpieza. No tenía tareas urgentes que no pudieran esperar hasta la mañana, pero no podía decidirse a irse. Ir a casa se sentía como admitir que algo irreparable había sucedido, pero así era, y él lo sabía. En Summer, la oficina funcionaba como siempre, como una máquina bien engrasada, pero faltaba algo esencial. Oliver se entregó al trabajo con renovado vigor, canalizando su frustración en cada trato, cada negociación, hasta que su equipo se preparaba cada mañana para sus duras órdenes. Sin embargo, bajo la apariencia de despiadada eficiencia, estaba plagado por una ausencia que no podía ignorar. Ya no sentía el suave arrastrar de pasos cerca de su puerta, ni el silencioso crujido de papeles que anunciaban su presencia. Su asistente personal intentó hacerse cargo de las tareas que Summer había estado manejando, pero la calidad simplemente no era la misma. Peor aún, descubrió que le importaban menos los resultados que el vacío que se instalaba en su pecho. Intentó racionalizar que ella no había sido un elemento permanente de todos modos, que solo estaba destinada a ser una pasante, un recurso temporal, pero ese dolor persistente que sentía cada vez que imaginaba su rostro, aturdido y herido por su abrupto despido, no desaparecía. Recordaba cómo ella nunca se quejó de sus plazos imposibles, cómo se quedaba hasta tarde para asegurarse de que cada coma estuviera en su lugar. Recordaba la forma seria en que presentaba soluciones, su voz temblorosa pero firme con convicción. Recordaba el brillo en sus ojos cuando estaba orgullosa de su trabajo, y cómo lo miraba a él como si fuera alguien a quien respetar, no a quien temer. Unos días después, caminaba por los pasillos cuando escuchó un fragmento de conversación entre dos pasantes cerca del ascensor. Se detuvo, fingiendo consultar su teléfono, mientras un pasante se inclinaba hacia el otro y susurraba, estaba realmente destrozada. Ni siquiera recibió una explicación real, solo una carta de recursos humanos. El otro pasante suspiró. Summer era tan buena en lo que hacía. ¿Puedes creer que la despidió así de la nada? Estaba llorando en la sala de descanso antes de irse. Sacudieron la cabeza, entraron en el ascensor y las puertas se cerraron tras ellos. Oliver se quedó quieto, las palabras resonando en su mente. Llorando en la sala de descanso. Nunca había visto llorar a Summer, no podía imaginarlo, pero la idea de que ella llorara por su crueldad le revolvió el estómago dolorosamente. Se dijo a sí mismo que dejarla ir mantendría las cosas simples, que ella solo era una amenaza para su autocontrol, pero ahora, en el silencio dejado por la conversación de los pasantes, sintió el peso de lo que había hecho. Se imaginó su pequeña área de escritorio, ahora vacía, y como su cálida presencia una vez había llenado el espacio de maneras que él ni siquiera había reconocido hasta que se fue. En ese momento, Oliver admitió la verdad ante sí mismo. No había despedido a Summer por ninguna razón justificable. Su trabajo había sido impecable, no había mostrado ningún signo de comportamiento poco profesional, ni había cometido ningún error que mereciera el despido. La despidió por miedo a lo rápido que se había vuelto importante para él, como su risa podía hacer o deshacer su día, como la vida racional y controlada que había construido vacilaba bajo la fuerza de un sentimiento que nunca pensó que fuera capaz de experimentar. Era más fácil destruir la posibilidad que enfrentar la realidad de preocuparse por ella. Pero lo más fácil no siempre era lo correcto, se dio cuenta. De hecho, se sentía innegablemente mal. Mientras regresaba a su oficina, sus hombros se tensaron con la culpa. Las paredes de vidrio que una vez lo hicieron sentir poderoso ahora se asemejaban a una jaula. Las luces de la ciudad no ofrecían consuelo, solo le recordaban lo vacío que podía ser el éxito cuando la persona con la que querías compartirlo se había ido. Se sentó en su escritorio y miró fijamente una hoja de cálculo que no tenía interés en completar. Su imperio de repente se sentía hueco, una cámara de eco de logros que no significaban nada sin su presencia. Se quedó allí hasta bien entrada la noche, aunque su motivación habitual para las largas horas de trabajo estaba ausente. Todo lo que podía ver cuando cerraba los ojos era el rostro de Summer, irradiando partes iguales de dolor y confusión.
Se preguntó si estaría bien, si habría encontrado otro trabajo, o si todavía se estaría tambaleando por la repentina traición. La idea de sus ojos confiados llenándose de lágrimas en su último día lo perseguía de una manera que ningún fracaso corporativo o acuerdo comercial podría hacerlo. Oliver Cross había construido su vida sobre el control y la certeza, pero ninguna de sus batallas pasadas se comparaba con la guerra que estaba librando contra su propio arrepentimiento. Finalmente aceptó que despedir a Summer fue un error, un intento cruel y egoísta de escapar de sus propios sentimientos. La única pregunta ahora era si tenía el coraje de enmendarlo. Oliver pasó semanas debatiendo su próximo movimiento. Despedir a Summer había creado un vacío que no podía ignorar, pero cada vez que consideraba contactarla, encontraba una docena de excusas para no hacer nada. El orgullo, el miedo y la vergüenza se cernían sobre él, pero ninguno de ellos silenciaba la culpa que lo carcomía. Trabajaba hasta tarde la mayoría de las noches, esperando que los números en una pantalla pudieran ahogar los recuerdos de ella. Nunca funcionó. El conocimiento de que sus acciones la habían herido persistía como una herida que no podía cerrar. Una mañana, justo cuando se estaba enterrando en un nuevo acuerdo de adquisición, su equipo ejecutivo le recordó el próximo retiro anual, un lujoso evento solo por invitación en su propiedad privada. Hubo un tiempo en que se enorgullecía de estos retiros, viéndolos como un escenario para solidificar sus relaciones comerciales. Ahora, la sola idea de ser el anfitrión se sentía vacía. La finca en las montañas era hermosa, sí, pero también lo era gran parte de su vida, pulida y elegante por fuera, hueca por dentro. Se encontró revisando la lista de invitados, miembros de la junta, altos ejecutivos, inversionistas importantes. Era una lista de personas a las que normalmente impresionaba sin intentarlo. Ninguno de ellos despertaba ningún sentimiento genuino en él. Venían por las vacaciones gratis, la oportunidad de ganarse el favor del infame Oliver Cross. Siguió desplazándose, pensando que también podría invitar a todo el equipo de alta dirección para presumir. Entonces, sus ojos se posaron en un espacio en blanco al final, una línea reservada para invitados especiales. Escribió su nombre antes de que pudiera dudar de sí mismo. Summer Carter. Lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Era irracional. Ella no tenía motivos para venir, y menos aún para perdonarlo. Pero se dio cuenta de que quería verla, en cualquier lugar menos en ese ambiente de oficina estéril. Quería verla en un lugar que fuera suyo, para mostrarle, aunque nunca lo admitiría, que había más en él que despiadados negocios. Y tal vez, en la tranquilidad de su finca privada, pudiera encontrar las palabras que no podía expresar en la ciudad. En el momento en que presionó enviar, sintió una mezcla de anticipación y temor. Ella siquiera leería la invitación o la rompería en pedazos al verla. Summer la leyó, aunque al principio pensó que era una especie de error o una broma de mal gusto. El mensajero se había presentado en la puerta de su casa con un sobre formal, adornado con el logotipo de Cross Enterprises. Dentro había una nota escrita a mano, corta, concisa, pero innegablemente suya. Le pedía que asistiera al retiro anual, proporcionando fechas y detalles del viaje. Eso era todo. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una invitación expresada con tanta cortesía que rayaba en lo absurdo. Ella se rió, aunque no había humor en ello. Después de semanas de desempleo y solicitudes de empleo infructuosas, se encontró mirando la nota con los dientes apretados. Había ira, sí, y dolor, pero debajo también había una punzada de anhelo. Le había encantado trabajar en Cross Enterprises. Más que eso, extrañaba la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que Oliver la miraba. Ese solo pensamiento la hizo romper la nota en pedazos y tirarla a la basura. No tenía intención de complacerlo. Su mejor amiga, Carrie, sacó los pedazos de la basura una hora después. Los juntó y leyó el contenido con los ojos muy abiertos. «Este es el Oliver Cross que te despidió, ¿verdad?», preguntó, como si pudiera haber otro. Summer asintió, exasperada.
Carrie negó con la cabeza. No estoy diciendo que debas confiar en él, pero claramente tienes asuntos pendientes con él. Tal vez deberías ir, aunque solo sea para decirle lo que piensas. La sugerencia quedó en el aire durante días. Summer vacilaba entre la furia justificada y una dolorosa curiosidad. Quería respuestas. ¿Por qué la había despedido justo cuando ella pensaba que él estaba empezando a respetarla? ¿Por qué invitarla ahora, como si nada hubiera pasado? Cada noche se decía a sí misma que lo ignoraría, cada mañana recordaba las palabras de Carrie sobre enfrentarlo. Finalmente, una semana antes del retiro, respondió. Una parte de ella ya lo lamentaba, pero otra parte, la que se negaba a permanecer en silencio, sabía que tenía que volver a ver a Oliver. Cuando Summer llegó a la finca, estaba casi sin aliento por el pintoresco viaje en coche. La mansión se alzaba sobre un fondo de exuberantes montañas, con vistas a un lago resplandeciente. El aire era tan fresco que la mareaba después del calor rancio de la ciudad. Agarró su pequeña maleta, escaneando los cuidados jardines y la fila de coches de lujo aparcados junto a la entrada. Los asistentes con uniformes impecables la guiaron al interior, donde un ornamentado pasillo daba a una gran sala de estar llena de élites empresariales bebiendo champán. No pasó mucho tiempo antes de que las cabezas se volvieran. Reconoció a algunos ejecutivos, y ellos la reconocieron a ella. Algunos ofrecieron sonrisas educadas, otros parecían sorprendidos de verla allí. Ella los ignoró, concentrándose en la sensación de remolino en su estómago. Una parte de ella quería huir, pero se contuvo. Estaba allí por una razón. Se enfrentaría a Oliver, lo escucharía si ofrecía alguna explicación, y luego se iría. Él la encontró primero. Estaba de pie cerca de una ventana alta, medio escondida detrás de un pilar de mármol, tratando de parecer tranquila mientras estudiaba el lago distante. Cuando se giró, contuvo el aliento. Oliver estaba allí, imponente con un traje a medida que de alguna manera lo hacía parecer regio e inusualmente vulnerable. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por una fracción de segundo todo se congeló. Recordó lo que se sentía al tener su atención, esa silenciosa intensidad que hacía que su corazón latiera con fuerza. Se acercó, pero ella retrocedió antes de que él pudiera acercarse demasiado. Había una tensión en su postura que no había estado allí antes. Ya no era la pasante tímida y desesperada por complacer. Era una mujer profundamente agraviada, y él lo sintió en cada línea de su postura. Eso lo sacudió más de lo que le importaba admitir. Se dio cuenta tardíamente de que no tenía ni idea de cómo salvar el abismo que había creado. Ella habló primero, con voz tensa y controlada. ¿Por qué estoy aquí? ¿Es esta tu idea de una broma? Su mandíbula se movió mientras buscaba palabras. No, dijo en voz baja. La única sílaba sonó extraña en el aire silencioso. Ella esperó, con los brazos cruzados, su mirada desafiándolo a esforzarse más. Él tragó saliva. Quería hacer las paces. Ella dejó escapar una carcajada, suave pero cargada de desprecio. ¿Por qué despedirme sin darme explicaciones no fue suficiente? Tenías que invitarme hasta aquí, a tu patio de recreo para ricos, solo para aliviar tu conciencia. Se merecía su ira, y oír la frialdad en su voz le dolió más de lo que esperaba. Miró alrededor del opulento salón, notando ojos curiosos sobre ellos, e inclinó la cabeza hacia un pasillo más tranquilo. No hagamos esto delante de todos, dijo. Parecía que ella podría negarse, pero entonces su expresión se endureció y lo siguió. La condujo por un pasillo hasta una pequeña sala de estar con chimenea. La luz parpadeante proyectaba suaves sombras en las paredes. El bullicio del retiro se desvaneció tras ellos, reemplazado por el silencioso crujido de la leña ardiendo. Ella se colocó junto a la repisa de la chimenea, manteniendo la distancia entre ellos. No pudo evitar notar lo impresionante que se veía con un vestido sencillo pero elegante, su cabello recogido hacia atrás en un estilo que resaltaba la determinación en sus ojos. Parecía mayor, más segura de sí misma,
una mujer que se negaba a ser ignorada por segunda vez. La tensión era casi sofocante. Se aclaró la garganta. Te debo una disculpa, comenzó con voz temblorosa. Sé que no tienes motivos para creer nada de lo que diga, pero quiero que sepas que me arrepiento. Ella lo interrumpió. ¿De eso se trata esto? ¿De arrepentimiento? Porque si crees que puedes agitar una invitación frente a mí y decir, lo siento, y eso lo arreglará todo, estás muy equivocado. Él respiró hondo. Las palabras que había ensayado en su cabeza innumerables veces de repente se sentían inadecuadas. Te despedí, admitió, porque soy un cobarde. Estaba sintiendo cosas que nunca antes había sentido, y me asustó muchísimo. Así que hice lo único que sabía hacer, alejarte. Su mirada vaciló y él vio dolor en ella, ira luchando con algo más. Me humillaste, susurró. Creí en tu empresa. Creí. Se detuvo, tragando saliva. Pensé que me respetabas, al menos como profesional. Lo hice, dijo, con voz apenas por encima de un murmullo. Lo hago. Eras brillante y tienes todo el derecho a odiarme por lo que hice. Ella lo miró fijamente, con los ojos brillantes. El resplandor parpadeante del fuego bailaba en su rostro. Entonces, ¿por qué invitarme aquí ahora? Se frotó la nuca. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada músculo de su cuerpo tenso por la incertidumbre. Porque necesitaba verte de nuevo, para explicarte. Hizo una pausa, luchando por mantener el tono mesurado por el que era conocido. Y para decirte la verdad. Ella esperó, con los brazos aún cruzados, aunque sus labios temblaban ligeramente. ¿Qué verdad? Dejó escapar un suspiro tembloroso. Esta era la cosa más difícil que jamás había tenido que decir, más difícil que cerrar tratos multimillonarios o enfrentarse a una junta de inversores hostiles. Me estaba enamorando de ti, confesó, con los ojos fijos en el fuego. Incluso ahora, las palabras no salían fácilmente. Nunca antes había sentido eso. Pensé que podía ignorarlo, pero cada vez que entrabas en mi oficina, me sentía desequilibrado, expuesto. Así que entré en pánico. El silencio se extendió por la pequeña habitación, roto solo por el suave crepitar de las llamas. Cuando finalmente se atrevió a mirarla a los ojos, vio sorpresa grabada en sus rasgos. Su agarre en sus brazos se apretó y parpadeó varias veces, como tratando de procesar la admisión. El corazón de Oliver latía con fuerza, el peso de su confesión lo hacía sentir más vulnerable de lo que nunca había estado. Ella no habló de inmediato. Parecía perdida en sus pensamientos, luchando contra una tormenta de sentimientos que se reflejaban en su expresión, dolor, ira, incredulidad y algo parecido al anhelo. Se preparó para su rechazo, para que ella se marchara y lo dejara con los fragmentos de su propio error. Se lo había ganado, después de todo. Pero ella se quedó clavada en el lugar, con los ojos brillando por las lágrimas que se negaba a dejar caer. Su voz, cuando llegó, fue ronca. No sé qué decir. Oliver sintió una punzada de tristeza y alivio a la vez. Había dicho lo que tenía que decir, había puesto al descubierto la verdad que había pasado semanas negando. Si ella le creía o no, dependía de ella. Todo lo que podía hacer era esperar, con el corazón en la garganta, mientras la mujer que tan descuidadamente había descartado decidía si quedaba algo de ellos que valiera la pena salvar. Durante un largo momento, el único sonido en la habitación iluminada por el fuego fue la respiración irregular de Summer. Oliver acababa de confesar que la había despedido porque se había estado enamorando, y eso cayó como una tormenta en su mente. Quería refugiarse en su ira, reprenderlo por su cobardía, pero una emoción diferente latía bajo su dolor, algo que intentaba negar. Desde que dejó Cross Enterprises, lo había odiado por lo que había hecho, pero no podía odiar al hombre que estaba ahora frente a ella, vulnerable de una manera que nunca había visto. Por fin, tragó saliva más allá de la opresión en su garganta. No puedo simplemente olvidar cómo me trataste,
dijo con voz temblorosa. No puedo fingir que no me humillaste frente a toda la empresa. Los recuerdos volvieron, la sensación de desamor a ciegas mientras él miraba por la ventana y la despedía como si no fuera nada. Oliver asintió, sus ojos reflejando un remordimiento genuino. Lo sé, y no espero que me perdones de la noche a la mañana, dijo en voz baja, pero tenía que decírtelo. No decírtelo se sentía peor que cualquier otra cosa. Ella buscó su mirada, viendo la mezcla cruda de esperanza y miedo que acechaba allí. Era un contraste tan marcado con el frío y confiado CEO que recordaba, y tal vez eso fue lo que hizo que su siguiente confesión se derramara de sus labios. Yo también sentía algo por ti. Todavía lo siento. Sus mejillas se sonrojaron al admitirlo. Pero me hiciste daño. ¿Cómo sé que no volverás a hacerme daño? En el momento en que las palabras salieron de su boca, una ola de emociones contradictorias la golpeó, alivio por haber dicho su verdad y temor por la incertidumbre de su respuesta. Oliver, por su parte, parecía casi aturdido de que ella hubiera admitido tener sentimientos. Dio un paso más cerca, su mano flotando como si quisiera alcanzar la de ella, pero temiendo que ella se echara atrás. No puedo prometer que nunca cometeré errores, dijo, con una voz apenas por encima de un susurro, pero puedo prometer que nunca más huiré de lo que siento. Te despedí para protegerme a mí mismo, pero terminé perdiendo a la única persona que me ha hecho cuestionar lo que creía saber sobre mí. No quiero volver a cometer ese error. Hizo una pausa, forzando las palabras. Por favor, Summer, dame otra oportunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque luchó por mantener la compostura. Estaba enojada, herida, y sin embargo, algo en su súplica le habló a la parte de ella que todavía anhelaba al hombre bajo la armadura. No lo sé, dijo con voz temblorosa. No sé si puedo confiar en ti. Oliver exhaló temblorosamente. Era conocido en todo el mundo empresarial por no rogar nunca, ni por tratos, ni por inversiones, ni siquiera por perdón. Pero aquí estaba, prácticamente suplicando por la frágil posibilidad de que ella pudiera dejarlo volver. Haré lo que sea necesario, dijo, si eso significa que puedo ganarme tu confianza. Su pulso se aceleró. Quería algo más que palabras vacías, algo más que una simple disculpa. Había arriesgado su carrera y su orgullo una vez, sin nada que mostrar más que un corazón roto. Pruébalo, dijo, sin saber qué esperaba que él hiciera. Sin decir palabra, Oliver metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una delgada carpeta. La abrió, revelando un documento conciso, membrete oficial en la parte superior, su firma en la parte inferior. Se lo entregó con manos que no estaban del todo firmes. Ella reconoció el emblema de Cross Enterprises y escaneó el texto. Era un contrato que la reincorporaba como pasante, con efecto inmediato, pero había una cláusula extraña añadida a la última página, escrita en la misma fuente legalista y fría. Si Summer Carter considera que Oliver Cross no es apto como mentor, puede rescindir su puesto como CEO a su discreción, con efecto a partir de su notificación por escrito. Ella parpadeó, mirándolo. Esto es absurdo. Básicamente me estás dando el poder de despedirte. Él esbozó una débil sonrisa teñida de timidez. Dije en serio lo que dije. Haría cualquier cosa para demostrarte que lo digo en serio, incluso poner toda mi carrera a tu merced. Desvió la mirada, como avergonzado. Dijiste que no puedes confiar en mí. Tal vez este sea un paso en la dirección correcta. Por primera vez en semanas, Summer dejó escapar una risa genuina, suave e incrédula, pero real. Negó con la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas que amenazaban con derramarse. La imagen del Oliver que solía conocer, el despiadado CEO que nunca cedía ni un ápice ante nadie, pasó por su mente. Sin embargo, aquí estaba, entregándole un documento legalmente vinculante que podía acabar con su imperio con solo una palabra suya. Era exagerado, dramático y tal vez un poco ridículo, pero también extrañamente dulce.
Se sentía como la primera prueba de que él estaba dispuesto a cambiar. Su sonrisa se ensanchó y el alivio floreció en sus ojos. «Estás loco», murmuró, todavía riendo suavemente. «Estás completamente loco». Él se las arregló para soltar una risita, pareciendo casi nervioso. «Eso es lo que me han dicho», dijo, y dio un pequeño paso más cerca. ¿Estás dispuesta a intentarlo? Ella volvió a mirar el contrato, luego a él. El dolor y la ira en su corazón no habían desaparecido, pero ahora estaban atemperados por algo más, la esperanza. Lentamente, asintió. «Sí», dijo, la palabra saliendo de sus labios casi antes de que se decidiera. «Pero todavía no sé si puedo confiar en ti plenamente». Él le tomó la mano, y esta vez ella se lo permitió. Su toque fue cálido, cuidadosamente gentil. «Pasaré cada día ganándomela», prometió. Ella estudió su rostro, buscando engaños y sin encontrar ninguno. La tensión se enroscó en su estómago, la proximidad haciéndola hiperconsciente de lo mucho que lo había extrañado. Antes de que pudiera convencerse a sí misma de ser cautelosa, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. El beso fue tentativo al principio, ambos recordando todo el dolor y el anhelo que los habían llevado a este momento. Pero a medida que la realidad de sus brazos cerrándose a su alrededor se asentaba, se profundizó, alimentado por demasiadas noches de insomnio y palabras no dichas. Cuando finalmente se separaron, sus mejillas estaban sonrojadas y él parecía que apenas podía respirar. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. El fuego crepitaba suavemente en el hogar, calentando la habitación donde su pequeño rincón del mundo acababa de cambiar. El corazón de Summer se sentía ligero, como si toda la preocupación y el resentimiento se estuvieran elevando, reemplazados por un cauto optimismo. «Gracias», susurró, apoyando la frente contra la de ella. Ella no dijo nada en respuesta, solo cerró los ojos y se permitió sentir lo bien que se sentía estar de nuevo en sus brazos, aunque solo fuera por ese momento. El lunes siguiente, el edificio de Cross Enterprises bullía con rumores de que Summer Carter había sido reincorporada y que estaba entrando en la suite ejecutiva con nada menos que Oliver Cross a su lado. Su llegada provocó una onda de aturdido silencio en el vestíbulo. Nadie se atrevía a mirar abiertamente, pero los susurros se extendían como la pólvora. Summer intentó mantener la compostura, con la cabeza bien alta. No era la misma pasante asustada que había cruzado esas puertas meses atrás. El comportamiento de Oliver también había cambiado, aunque se necesitaba un ojo experto para notarlo. Seguía siendo tranquilo y autoritario, pero había cierta ligereza en su forma de moverse, como si el peso sobre sus hombros hubiera disminuido. Cuando salieron del ascensor privado en el último piso, su asistente prácticamente dejó caer la pila de papeles que llevaba en los brazos al ver a Summer. Oliver no ofreció ninguna explicación, simplemente se giró hacia Summer con un gesto de asentimiento alentador antes de indicarle que se dirigiera a su antiguo escritorio. El escritorio estaba como ella lo había dejado, aunque alguien había quitado los toques personales, dejándolo extrañamente prístino. Ella dejó sus nuevas pertenencias, una pequeña planta en maceta y una foto enmarcada de su familia. Sintió la mirada de Oliver desde el otro lado del pasillo, y cuando miró hacia arriba, captó el más mínimo indicio de una sonrisa tirando de sus labios, algo cálido que solo ella parecía capaz de sacar de él. A lo largo del día, navegó por su nuevo viejo rol con sorprendente facilidad. Los departamentos que antes parecían imponentes ahora parecían menos intimidantes. Aquellos que la habían menospreciado por ser una pasante de repente estaban ansiosos por impresionarla, tal vez sintiendo el cambio en la actitud de Oliver. Él siempre había inspirado respeto, pero ahora circulaba un silencioso rumor de que Summer Carter ejercía más influencia de lo que nadie se daba cuenta. No es que Summer tuviera la intención de abusar de la cláusula recién acuñada en su contrato, pero saber que existía le daba una extraña sensación de libertad. Oliver, por su parte, era inusualmente paciente cuando ella necesitaba ayuda, y firme pero respetuoso cuando le asignaba tareas.
Sus primeras interacciones frente al personal fueron casi cómicas. Él intentaba mantener su habitual distanciamiento, solo para dejarse llevar y decir algo casi tierno cuando pensaba que nadie le prestaba atención. A su vez, Summer a menudo se burlaba de él en voz baja, haciéndole reprimir una sonrisa mientras los ejecutivos intentaban presentar sus informes. Robaban pequeños momentos, una rápida sonrisa compartida en el pasillo, un roce de dedos al entregar una pila de papeles, un fugaz intercambio de miradas que transmitía volúmenes que ninguno de los dos estaba listo para decir en voz alta. Después de horas, compartían conversaciones más tranquilas en su oficina, con las cortinas corridas contra las luces de la ciudad. Ella se burlaba de él por lo absurdo de la cláusula de despedir al CEO, y él le devolvía las bromas, diciéndole que no abusara de su poder, no fuera que toda la junta se amotinara. Pero cada momento de broma llevaba un trasfondo de genuino afecto. El cambio en Oliver era sutil pero significativo. Empezó a escuchar más, a escuchar realmente a las personas que lo rodeaban, incluyendo a aquellos a quienes antes podría haber ignorado. La influencia de Summer se manifestaba de pequeñas maneras, desde las renovaciones de la sala de descanso que aprobó hasta los nuevos programas de mentores que financió para los empleados junior. Ella veía que él no era perfecto, todavía les gritaba al personal a veces, y su temperamento podía estallar, pero parecía controlarse más a menudo, obligándose a sí mismo a disculparse o a dar un paso atrás. Era como si su presencia le recordara que podía ser algo más que el rey helado. Podía ser humano. Pasaron los meses, y en la intimidad de sus momentos compartidos, Summer aprendió los contornos del hombre detrás del imponente título. Él hablaba vacilante al principio sobre su infancia, un asunto solitario pasado en internados y con tutores. Admitía que nunca había visto el sentido de los apegos emocionales, como solo parecían frenarlo. Ella compartía sus propias historias, de trabajar duro para obtener becas, del padre que la inspiró a perseguir la ambición sin perder su amabilidad. Le dijo a Oliver que lo que más quería era un lugar al que pertenecer, para tener un impacto genuino. Él le prometió que encontraría ese lugar en Cross Enterprises si se quedaba. Era lo más parecido a un voto personal que jamás había hecho, y lentamente ella comenzó a confiar en él de nuevo. No porque la llenara de palabras bonitas, sino porque sus acciones le demostraban que lo decía en serio. En una tarde que prometía un raro hueco en sus agendas, ella apareció en su oficina con una sonrisa traviesa iluminando su rostro. Golpeó ligeramente un papel sujeto a su portapapeles, la cláusula de despedir al CEO que él había incluido en su contrato. Creo que tendré esto a mano, bromeó. Oliver arqueó una ceja, con el rabillo de la boca curvándose hacia arriba. ¿Planeando una toma de control hostil, señorita Carter? Solo si empiezas a actuar como un imbécil de nuevo, replicó ella, acercándose. Él la atrajo suavemente a sus brazos, su sonrisa suavizándose. Supongo que tendré que seguir impresionándote. Ella se rió, besándolo en la mejilla. No lo tendría de otra manera, susurró, y en ese momento, las batallas que habían librado, internamente y entre ellos, sintieron que valían la pena el resultado. Se quedaron allí juntos, la vista de la ciudad extendiéndose abajo, distante y reluciente. Ya no se sentía fría y solitaria para Oliver, no cuando la persona que finalmente había atravesado sus defensas estaba ahora en sus brazos. Summer agarró el contrato, agitándolo juguetonamente frente a él una última vez. Él puso los ojos en blanco, con los labios curvándose. Adelante, dijo, con voz cálida de satisfacción. Manténme a raya, Summer. Te reto. Ella sonrió y apartó el papel, sabiendo que simbolizaba mucho más que una cláusula en un documento oficial. Era una promesa de que, a partir de ahora, ambos se enfrentarían al mundo y el uno al otro, con honestidad. No más huidas, no más escondites, y no más rechazar lo que ambos más deseaban, amar y ser amados, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Y por una vez, Oliver Cross, el formidable multimillonario, no lo querría de otra manera.
Oliver Cross había pasado años creyendo que el poder y el control eran lo único que importaba. El amor, la vulnerabilidad, esas eran distracciones, debilidades para las que no tenía ningún uso. Pero Summer Carter había hecho añicos esa ilusión, no con grandes gestos o ultimátums, sino con una fuerza tranquila, inteligencia y un corazón que él no se había dado cuenta de que era capaz de anhelar. Ella lo había desafiado, se había alejado cuando él la lastimó, y solo regresó cuando supo que podía volver a confiar en él. Y gracias a eso, él había aprendido que el amor no se trataba de control, se trataba de elección. Summer había elegido darle una segunda oportunidad, así como él había elegido luchar por ella. Su viaje no era perfecto, pero era real, construido sobre algo mucho más fuerte que una atracción fugaz. Oliver había pasado su vida cerrando puertas para mantener a la gente fuera, pero al final, la mujer que había irrumpido en su vida como una simple pasante se había convertido en la única persona que nunca quiso dejar ir. Ahora, mientras estaban juntos en su oficina, sus vidas entrelazadas de maneras que ninguno de los dos había esperado, él sabía una cosa con certeza: algunos riesgos valían la pena correr, y ella era la mejor decisión que había tomado en su vida.